Taller de Biología del mes de abril del año 2020, grado octavo. A continuación, haremos un breve repaso sobre todo lo que hemos aprendido de la reproducción de los seres vivos. Recordemos que conocemos ya tres tipos de reproducción. La primera es la reproducción sexual directa. El ejemplo que vimos de esa es el de los humanos, en el cual se necesita que haya contacto directo del pene y la vagina para que se dé la fecundación del óvulo y el esperma. En segundo lugar, tenemos la reproducción sexual indirecta. El ejemplo que aprendimos de este es el de las estrellas de mar. Tenemos estrellas hembra y estrellas macho, pero sus cuerpos nunca se tocan, sino que sus óvulos y espermatozoides nadan por el agua hasta que se encuentran y, y forman un nuevo individuo. Recuerda que las estrellas de mar también se pueden reproducir asexualmente. Cuando se les parte una patica, esa patica se regenera y de la pata nace una nueva estrella. O sea que al final tenemos dos estrellas. Otro ejemplo de reproducción asexual que vimos es el de las bacterias. Ahí no hay ni bacterias machos ni bacterias hembras, sino una sola bacteria que se divide en dos bacterias nuevas. Ahora hablaremos de la reproducción de un grupo de organismos muy particular, el de las angiospermas. ¿Y qué son las angiospermas? Pues son todas aquellas plantas que tienen flor. Seguro te estarás preguntando, ¿acaso hay plantas sin flor? Claro, piensa en los helechos, piensa en los pinos. Ellos no tienen flor, sino que utilizan otros mecanismos para reproducirse. Así que hoy solo hablaremos de las que tienen flor, como por ejemplo las rosas o las margaritas. Las flores son los órganos sexuales de las plantas, de las angiospermas específicamente. Como podrás imaginar, la reproducción sexual es indirecta, porque las flores nunca se tocan la una con la otra, sino que la fecundación se da cuando una abeja, un pájaro, un murciélago o hasta el mismo viento llevan el polen a la flor femenina.
Ese proceso se conoce como polinización. Resulta que las aves o los insectos visitan las flores para tomar un alimento que se llama néctar. Cuando ellas toman ese néctar, el polen se queda atrapado en sus patas o en su pico. Y cuando ellas van a otra flor, van a dejar ese polen. Es importante que diferencies el néctar del polen, ya que el néctar es un alimento para los animales, mientras que el polen es como los espermatozoides de una flor. Ahora veremos las partes de una flor. Resulta que ellas tienen unas partes que se parecen como al pene y la vagina en los humanos. Primero hablaremos del órgano sexual femenino, que se llama gineceo. El gineceo es el encargado de recibir el polen, llevarlo por un tubo hasta que llegue al ovario y ahí fecunde los óvulos. Por otra parte, tenemos el órgano sexual masculino, el androceo. Lo más importante del androceo es que produce polen, que es como el esperma de las flores. Es importante que tengas en cuenta que así como hay animales hermafroditas, existen flores que también son hermafroditas, como la que te muestro a continuación. También existen flores que son solo femeninas o solamente masculinas. Lo importante es que tengas presente que una planta
nunca se va a reproducir con ella misma. Siempre va a buscar otras plantas para fecundarlas. Después de la fecundación de los óvulos, lo que sucederá es que aparece un fruto. Entonces, el fruto es básicamente una flor embarazada, porque adentro tiene las semillas, que son como los bebés. Una vez el fruto se produzca, se espera que algún animal lo consuma para que ayude a dispersar sus semillas. Imagínate un pajarito que se come una manzana. Cuando él se come su manzana, seguramente las semillas las va a botar en el suelo o se las comerá y luego las defecará y quedarán en un lugar nuevo. Eso ayudará a que las semillas queden en el suelo y puedan germinar, empezar a crecer. Algunas semillas son dispersadas por las aves, pero otras pueden ser dispersadas por el viento o incluso por el agua. Cuando la semilla cae al suelo, empezará a germinar, es decir, a crecer. Resulta, resulta que las angiospermas, al igual que las estrellas de mar, también se pueden reproducir asexualmente. ¿Pero cómo? Seguramente tú has comido papa o has comido cebolla. Esos son órganos de la planta que les sirven para producir individuos nuevos sin que tenga que haber unión de macho y hembra o fecundación. A continuación te muestro algunos ejemplos. Centrémonos en el de la papa. Tú has visto que la papa tiene como unos ojitos, unos huequitos. Esos que le quitamos cuando queremos cocinar. Pero si yo quiero sembrar una papa, puedo ponerla en la tierra, echarle agua, nutrientes, y de esos ojitos saldrán raíces que producirán nuevos organismos. Fíjate que ahí no hubo necesidad de flores, no es sexual. Ahora, ahora seguiremos con las actividades. Primera actividad. Esta actividad es un experimento que debemos desarrollar en casa. Para eso necesitarás una cebolla fresca y entera, un vaso y agua. Ah, y unos palillos que te sirvan de sostén
para la cebolla. Lo primero que, lo primero que debo hacer es llenar el vaso más o menos 3/4 de agua. Luego debo enterrar los palillos en la cebolla como te muestro a continuación para que no se caiga al agua. Luego debo poner la cebolla sobre el vaso y debo asegurarme que no quede inundada de agua, solamente la parte de abajo. Tu experimento debe quedar así como te presento. Recuerda cambiar el agua cada 2 días para que no se dañe la cebolla. Durante al menos 8 días, debo registrar diariamente con fotos o dibujos qué sucede a la cebolla. Por ejemplo, si crecieron raíces, si cambió el color. Debes ser muy ordenado con tus registros, tener clara la fecha y hacerlo en el formato que te presento a continuación. Al final del experimento, debes escribir, hacer un dibujo o un video en el que expliques qué tipo de reproducción sucedió allí, sexual o asexual, y cómo fue el proceso. Segundo punto. Acá encontrarás 2 cuadros. En el primer cuadro debes hacer un dibujo de una flor que encuentres en tu casa o cerca de la casa. Debes indicar las partes de esa flor, de acuerdo al ejemplo que vimos arriba. Además, debes escribir si la flor es hembra, macho o hermafrodita. En el segundo cuadro debes hacer un dibujo de una fruta. Primero debes partir la fruta y buscar sus semillas. Luego dibuja la fruta y muestra dónde están las semillas. No olvides escribir el nombre de la fruta y cuántas semillas hay. Por ejemplo, si yo escogí el aguacate, yo ya sé que tiene una sola semilla. Tercera, tercera actividad. Junto a tu familia, debes hacer un video donde muestres de forma divertida el proceso de reproducción sexual de las angiospermas. Recuerda incluir la polinización,
La fecundación, la dispersión y la germinación de los nuevos individuos. Sé creativo. Utiliza frutas, flores de la casa. Puedes actuar, hacer títeres. Última, última actividad. Escoge una de las siguientes preguntas y contéstala con un dibujo o un texto. Primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre la miel y la reproducción de las angiospermas? Segunda pregunta. ¿Por qué los animales son importantes para la reproducción de las angiospermas?